Soportes y resistencias. Al finalizar este webinario sabrás qué son los soportes, las resistencias, qué tipos de soportes y resistencias hay y cómo operarlos. Sin más preámbulos, comencemos. Soportes. Son niveles o zonas en donde luego de una caída el precio genera alguna reacción, una reacción contraria a la que venían, es decir, si el precio viene cayendo, en corto plazo generan un punto de inflexión. ¿Por qué decimos que venía de una caída un soporte? Pues generalmente uno en el mercado busca que siempre el mercado mejore, prospere, con lo cual siempre vamos a esperar que a largo plazo el mercado vaya para arriba. Por eso siempre que el precio tiene algún retroceso, lo vamos a interpretar como algún ajuste de alguna tendencia para luego que el mercado siga. ¿Qué tipos de soportes tenemos? Básicamente son dos, los transitorios y los definitivos. ¿Qué es un soporte transitorio? Es un soporte en donde el mercado me hace una caída, el precio reconoce esa zona, ¿sí? Como en este ejemplo, rebota, o sea, tiene ese punto de inflexión o esa reacción contraria, pero finalmente el mercado no valida esta zona y vuelve a caer y a hacer nuevos mínimos. El otro tipo de soporte es el definitivo, quiere decir que el mercado, ya sea en una, dos o tres veces, genera esa reacción, ese punto de inflexión en el precio y de ahí sale. Quiero hacer una aclaración, cuando decimos definitivo, decimos en un mediano plazo, ¿no? O sea, que el mercado vuelve a retomar la senda alcista, porque no podemos dar nada como definitivo en el mercado porque no sabemos qué puede pasar mañana. Pero nosotros en el marco operativo, donde tomamos decisiones, ya sea semanales, diarias o mensuales, tenemos que ver cómo el precio se comporta en esas zonas. Por otro lado, tenemos las resistencias, que es similar, pero caso contrario, es decir, el precio viene de una suba y en un precio o en una zona, porque muchas veces no es en un precio sino en una zona que el mercado genera esa resistencia, ese punto de inflexión y cae. Así como en los soportes, también tenemos dos tipos de resistencias. Una es la resistencia transitoria y la definitiva. ¿Cuál es la transitoria? El mercado viene de una suba, genera algún ajuste, ese ajuste es temporal, pero luego el mercado lo supera y sigue su curso alcista. Caso contrario, el mercado llega a esa zona, genera esta resistencia, genera este rechazo en el precio y el mercado cae y va en busca de posibles mínimos o quizás al mínimo de donde había arrancado. Cambio de rol. Si un soporte es quebrado, en este ejemplo el mercado generó esa reacción, pero finalmente el mercado no lo convalidó, no tuvo fuerza y ganaron los vendedores. Con lo cual el mercado me quiebra ese soporte y va en busca de hacer nuevos mínimos. Una vez que ese soporte es vulnerado, automáticamente se transforma como resistencia y muchas veces el mercado perfora, acelera y vuelve a testear. Si ese soporte realmente quedó vulnerado o fue de corto plazo, esto se llama pullback, vuelve a caer y genera nuevos mínimos. Por el lado de las resistencias, una vez que son superadas, en soporte se dice quebrado. Mientras que cuando una resistencia es vulnerada, en la jerga del mercado se suele decir superada. Entonces, esa resistencia también actúa como soporte, el mercado muchas veces vuelve, lo testea y de ahí vuelve a salir. Hasta acá tenemos el marco teórico. Ahora, antes de pasar a la parte, digamos, del mercado, a ver gráficos, hay algo que hay que tener muy presente, esto es básico antes de arrancar cualquier análisis técnico, saber que básicamente tenemos dos escalas en los gráficos. Una es la escala aritmética, en donde la variación del precio, estamos hablando gráficamente, ¿no? O sea, estamos hablando del gráfico, la variación del precio es lineal. ¿Y qué significa que sea lineal? Bueno, cuando el gráfico muestra una suba de un activo que estaba cotizando de 10 a 20, se va de 10 a 20, eso implica una suba del 100% en el activo. Pero gráficamente la plataforma que está configurada en la escala aritmética va a mostrar que la suba de 10 a 20 es lo mismo que la suba de 30 a 40, cuando sabemos que no es así. Porque de 10 a 20 tenemos un cambio del 100%, mientras que de 30 a 40 tenemos un poco más del 30%. Entonces, es muy importante esto a la hora de analizar los gráficos, ¿sí? Es un punto vital.
La otra escala es la escala logarítmica, en donde en este caso la variación del precio, siempre hablando gráficamente, ¿no?, es relativa, ¿sí? Es relativa o porcentual. ¿Qué quiere decir? Que me va a mostrar la diferencia del gráfico cuando pasó de 10 a 20 a cuando pasó de 30 a 40. ¿Por qué? Si bien entre los dos precios hay 10 puntos o 10 pesos o 10 dólares, la moneda que sea, de diferencia, en la escala gráfica este porcentual varía y mucho. Este punto, lo quiero recalcar, es fundamental para poder ver soportes y resistencias, porque cuando nosotros evaluamos gráficos de largo plazo, en donde unimos líneas, no es lo mismo. Les voy a mostrar el caso de Galicia en un gráfico semanal. Tomé desde el 2003. Fíjense que si yo tiro la línea de tendencia, está dada por estos mínimos. Como que acá podría decir, bueno, acá en 4 dólares tengo un punto de referencia. Ahora fíjense lo que sucede cuando voy a la escala logarítmica. Cambia, ¿no? O sea, el cambio es sustancial. En resumen, soportes son valores en donde el precio me genera una reacción contraria, en este caso veníamos de una caída, y sale al alza. Resistencia, por el contrario, son puntos de inflexión en donde el mercado tiene un agotamiento, ya sea temporal, y va hacia el otro lado. Ejemplos. Bien, si nosotros agarramos el Merval, ¿cómo nosotros podemos ver en donde el mercado nos hace un punto de inflexión? Básicamente lo que tenemos que buscar siempre son referencias anteriores. Entonces yo me voy para atrás lo máximo que puedo. Hoy nos encontramos acá, entonces ¿qué vemos? Y bueno, en pesos, el Merval, vemos que en estas zonas le costó en el último tiempo, la superó y el mercado se volvió. Entonces, operativamente, ¿qué hago yo acá? Compro o vendo. Y la teoría me dice que hasta que el mercado no vuelva a superar esta línea, que en su momento fue resistencia, aquí fue soporte y fue vulnerada, el mercado tranquilamente me podría hacer vamos a anotarlo de otra manera para que se vea mejor, nos podría hacer un rebote y luego una nueva caída. Estoy especulando, digamos. Estamos viendo ejemplos acá. Ahora, si yo voy al mercado americano, no tengo referencias. Es decir, si yo saco la caída que tuvo este año, que aún no fue superada, y digamos en estos momentos es nuestra resistencia, vemos que el mercado americano viene de un proceso de suba desde el 2009. Digamos, estas caídas fueron significativas en su momento, lo estamos viendo en la escala logarítmica. Realmente este luce como el ajuste más grande hasta ahora. ¿Y qué me vulneró en un gráfico semanal? Y este punto. Es decir, me vulneró este punto y el mercado desde ahí hizo un engaño y volvió a rebotar. Entonces, operativamente, ¿cómo hago para abrir o cerrar posiciones en estos puntos? Bueno, vamos de nuevo al gráfico del Merval. Entonces, vamos a suponer que el mercado, vamos a ir un poco para atrás, y que nosotros teníamos esta caída. Vamos a suponer que el mercado, vamos a tomar esta zona y esta zona. Esto fue luego de las PASO. El mercado que me hizo una baja abrupta, me quiebra este nivel y acá rebota. Ahora, hasta este punto no sabíamos si el mercado iba a generar un rebote, un nuevo proceso de alza, o nos iba a hacer nuevos mínimos. Bueno, la manera de operar estas zonas es comprando un call cercano al precio. Otra manera es alocando una parte de la cartera, es decir, no el 100% de lo que yo pondría. ¿Por qué? Porque me hace el rebote, me hace un retroceso y yo no sé si el mercado me va a volver a vulnerar. Bueno, en este caso fíjense cómo nos vulneró y de ahí luego el mercado salió.
Otro punto importante a tener en cuenta es que hoy el análisis técnico está muy difundido, lo conoce la mayoría de los que están en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces vemos que el mercado nos hace quiebres. Fíjense acá, en este caso, nosotros, vamos a suponer que nosotros estuviésemos posicionados acá. Nosotros compramos acá, el mercado nos hace este rally, creemos que la baja es un ajuste para luego seguir, ¿y qué hacemos? Nos ponemos el stop justo debajo de este punto, justo debajo de este punto. ¿Qué hace el mercado? Porque el mercado hace lo que quiere después, ¿sí? Nos quiebra el soporte, nos activa los stop loss y luego el mercado, fíjense lo que hace. Al día siguiente sale con fuerza al alza y no lo agarro más. O sea, ya tengo que empezar a comprar en este precio. Entonces, ¿cómo opero en estos puntos? Me compro un call cercano a la base, vuelvo a repetir, o aloco una parte de la cartera, no pongo todo. Entonces, pruebo. ¿Y dónde coloco el stop loss? Lo tenemos que colocar, tenemos que darle un margen entre 1 y 3%. Eso es lo que generalmente hago yo operativamente. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado nos hace un falso quiebre y luego sale. Y eso nos cuesta plata, porque no solo nos activa el stop, suele ser con alguna pérdida, y el mercado después sale para el otro lado. Otro de los puntos importantes es que yo el stop loss lo tengo que considerar como base cierre. ¿Qué significa base cierre? Acá tenemos el ejemplo, vamos a ampliar un poco el gráfico. Vamos a suponer que yo hubiese puesto el stop debajo de acá, debajo de 24.746. El mercado esto me lo hace durante la rueda, pero no cierra por debajo de este precio. El mercado después lo recupera. Entonces, muchas veces vemos que el stop loss se activa, pero luego el mercado, durante la rueda, lo revierte y sale para el otro lado. No te pierdas la segunda parte de este video, en donde respondo en vivo las consultas sobre soportes y resistencias. En la descripción encontrarás el link. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para hacer crecer el canal y activa la campanita para enterarte de los próximos videos.